¿Alguna vez te has preguntado cómo proyectos de miles de millones de dólares pueden terminar en ruinas? Hoy exploraremos los megaproyectos de construcción que prometían cambiar el mundo, pero que terminaron en tragedias financieras, ecológicas y humanas. Desde túneles que se convirtieron en trampas mortales hasta ciudades futuristas que ya nacen en crisis, estas historias no son solo fascinantes, sino también una advertencia para el futuro de la ingeniería. Pero lo más sorprendente está al final, un megaproyecto tan ambicioso que aún podría cambiar el mundo, o convertirse en el fracaso más grande de todos los tiempos. Bienvenidos a Megaconstrucciones, Visionarios e Innovadores, tu guía para descubrir los proyectos de infraestructura más ambiciosos del mundo. Suscríbete para abrir los ojos. 1. El túnel del Canal de la Mancha, un triunfo con sabor amargo. Este túnel submarino conecta al Reino Unido y Francia bajo el Canal de la Mancha, con una longitud de 50.5 kilómetros, unas 31.4 millas, y un tramo submarino de 37.9 kilómetros, unas 23.5 millas, el más largo del mundo. A pesar de que se completó con éxito, su construcción estuvo plagada de errores de cálculo. Se esperaban ganancias inmediatas gracias al transporte rápido de mercancías y pasajeros, pero los trenes no fueron tan usados como se predijo. Además, el proyecto dejó a miles de pequeños inversionistas con pérdidas millonarias. La falta de previsión de la demanda y los costos de mantenimiento de los sistemas presurizados y de ventilación fueron subestimados. Y si eso te parece costoso, espera a ver el próximo proyecto. 2. El Big Dig de Boston, el agujero negro financiero de América. Con un coste final de 14.6 mil millones, el Big Dig se convirtió en el proyecto de infraestructura urbana más caro de Estados Unidos. Durante su construcción, se descubrieron más de 1.800 problemas de seguridad. Se usaron materiales defectuosos y en 2006, una placa del techo del túnel cayó sobre un coche, matando a una mujer. Este desastre reveló una cadena de errores de diseño, supervisión negligente y corrupción. La lección aquí es clara. Un proyecto puede ser técnicamente brillante y al mismo tiempo un desastre si no se controla bien. Pero el próximo caso es aún más surrealista. Una megaestructura que existió solo para alimentar el ego de un dictador. 3. Hotel Ryugyong, el monumento al abandono. En Pyongyang, Corea del Norte, el Hotel Ryugyong fue concebido como un símbolo del poder y modernidad del régimen. Iba a tener 3.000 habitaciones, casinos, restaurantes giratorios y más de 330 metros, unos 1.083 pies de altura. Pero tras el colapso de la Unión Soviética, la economía norcoreana se desplomó. La obra quedó abandonada por más de 15 años, sin ventanas, con concreto expuesto. Durante años, era un esqueleto gigante que proyectaba más miedo que lujo. Incluso después de su revestimiento con paneles de vidrio en 2008, sigue cerrado al público y nadie sabe si alguna vez abrirá. Lo más impactante, se invirtieron más de 750 millones en una estructura sin función. Un rascacielos fantasma en el centro de una de las capitales más pobres del planeta. Y si te pareció sorprendente, veamos lo que puede pasar cuando el hombre juega con la naturaleza a gran escala. 4. La presa de las Tres Gargantas. Poder al precio del planeta. La presa de las Tres Gargantas no es solo un proyecto ambicioso, es una advertencia ecológica. Desplazó a más de 1.3 millones de personas, inundó más de 1.300 sitios arqueológicos y cambió el ecosistema del río Yangtze. Aunque genera 22.500 megawatts, suficiente para abastecer a más de 60 millones de hogares, los científicos advierten que también aumentó el riesgo de terremotos y deslizamientos. En 2020, tras intensas lluvias, las autoridades chinas reconocieron que la presa enfrentaba presiones sin precedentes, y muchos temieron un colapso que habría sido catastrófico para millones de personas río abajo. ¿Hasta dónde puede llegar la ingeniería antes de romper el equilibrio de la naturaleza? Ahora, volvamos al Medio Oriente, donde el sueño de crear una ciudad flotante podría convertirse en la próxima advertencia. 5. Las islas del mundo en Dubái, el archipiélago fantasma. Imagina un mapa del mundo flotando en el mar. Esa fue la visión de The World Islands, un proyecto de 14.000 millones en Dubái. 300 islas artificiales formaban continentes, cada una en venta por millones de dólares. Pero la crisis financiera de 2008 arrasó con el sueño.
La mayoría de las islas quedaron vacías, sin infraestructura ni mantenimiento. La erosión y la falta de circulación de agua convirtieron algunas islas en terrenos inestables y peligrosos. Aunque una pequeña parte de Heart of Europe sigue en construcción con hoteles de lujo y villas, la realidad es que más del 95% del proyecto sigue desierto. Un cementerio multimillonario, visible desde el espacio. Y aún así no es el proyecto más ambicioso. Ese título podría pertenecer al siguiente experimento de ingeniería futurista. 6. NEOM. El futuro o la próxima gran caída. NEOM y su proyecto The Line es el intento de Arabia Saudita por redefinir cómo viven los humanos. Una ciudad lineal de 170 kilómetros, unas 105 millas, con 0 emisiones, sin autos y una temperatura controlada de 29 grados centígrados, unos 84 grados Fahrenheit durante todo el año. Pero ya hay señales de alarma. Documentos filtrados revelan sobrecostos, problemas de desalación y dificultades extremas en logística. Además, se ha desplazado a comunidades indígenas sin su consentimiento, generando controversias internacionales. Apenas se han construido 2.4 kilómetros, unas 1.5 millas, y ya se ha gastado más del 20% del presupuesto total. ¿Se convertirá en la próxima utopía o en otro símbolo del exceso y la desconexión? ¿Y qué pasa cuando un proyecto ambicioso se convierte en un símbolo de fracaso? 7. El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, el aeropuerto que nunca despegó. El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, conocido como BER, debía abrir sus puertas en 2011. En cambio, permaneció cerrado durante casi una década más. La razón: un caos de planificación, ingeniería fallida y mala gestión. Diseñado para manejar hasta 27 millones de pasajeros al año, su sistema de seguridad contra incendios no funcionaba correctamente. Las puertas automáticas abrían en la dirección equivocada, los cables eléctricos estaban mal instalados y los ventiladores del sistema de ventilación estaban al revés. Cada intento de corrección revelaba nuevos errores. El proyecto costó más de 7.000 millones de euros, unos 8.5 mil millones, más del triple del presupuesto original. Se convirtió en un símbolo de la burocracia ineficiente en Alemania, un país que normalmente presume de precisión. Cuando finalmente abrió en 2020, la pandemia había reducido el tráfico aéreo global a mínimos históricos, un aeropuerto fantasma desde su primer día operativo. Pero no todos los fracasos son modernos. 8. El Canal de Nicaragua, el proyecto que nunca fue. Durante siglos, se soñó con un canal que conectara el Océano Atlántico y el Pacífico a través de Nicaragua. En 2013, el empresario chino Wang Jin recibió el permiso para comenzar la construcción de un canal de 278 kilómetros, unas 173 millas, que habría sido más largo que el de Panamá. Prometía transformar la economía nicaragüense, pero fue fuertemente criticado por sus impactos ambientales. El canal cortaría reservas naturales, bosques y el lago de Nicaragua, una de las fuentes de agua dulce más importantes de Centroamérica. Además, no existían pruebas claras de que Wang Jin tuviera los recursos para financiar el proyecto. En 2015, su fortuna personal colapsó tras la caída del mercado de valores chino. Para 2017, el proyecto fue silenciosamente abandonado, dejando tras de sí promesas rotas y comunidades desplazadas. Y mientras algunos proyectos fracasan antes de comenzar, otros mueren lentamente. 9. Ciudad Naypyidaw, en Myanmar, la capital vacía. En 2005, el gobierno militar de Myanmar trasladó su capital desde Rangún a una ciudad completamente nueva, Naypyidaw. Construida en secreto, la ciudad cuenta con autopistas de 20 carriles, ministerios gigantescos y barrios residenciales lujosos. Pero hay un problema: está prácticamente vacía. Con una población oficial de 1 millón, en realidad gran parte de la ciudad está deshabitada. Los hoteles están vacíos, las calles silenciosas y los centros comerciales desiertos. Se dice que fue construida más por paranoia política que por necesidad funcional, diseñada para ser más fácil de defender en caso de ataques. Naypyidaw es una lección de cómo incluso una ciudad completamente funcional puede fracasar si no hay una razón real para que exista. ¿Cómo puede una ciudad diseñada para ser una capital terminar siendo un desierto silencioso? ¿Qué tienen en común todos estos fracasos? 1. Planificación deficiente. Muchos de estos proyectos fallaron porque no se anticiparon problemas técnicos básicos.
desde puertas mal colocadas hasta sistemas eléctricos defectuosos. Los errores eran evitables. 2. Exceso de ambición sin base real. El deseo de construir lo más grande o lo más rápido muchas veces superó las capacidades reales de financiamiento, logística y personal técnico. 3. Desconexión con la realidad social y ambiental. Los proyectos como The World Island, Neón o el Canal de Nicaragua ignoraron las voces de comunidades locales, ecologistas o expertos, y terminaron generando rechazo. Y 4. Pérdida de la fe pública. Cuando un proyecto se convierte en sinónimo de fracaso, corrupción o despilfarro, pierde el apoyo político, financiero y social necesario para sobrevivir. ¿Qué sucede cuando la ambición supera la realidad y los errores se vuelven inevitables? Lecciones estratégicas para el futuro de las megaconstrucciones. Transparencia y participación pública. La sociedad actual exige proyectos que sean socialmente responsables y ambientalmente sostenibles. Hoy, un proyecto sin rendición de cuentas está condenado al fracaso. Tecnología y datos. El uso de modelos digitales como BIM, simulaciones y Big Data pueden ayudar a prever problemas antes de que se conviertan en crisis multimillonarias. Sostenibilidad y adaptabilidad. Ya no basta con ser ambicioso. Los proyectos del futuro deben ser resilientes al cambio climático, económicamente viables a largo plazo y adaptables a cambios sociales. ¿Podrán las megaconstrucciones del futuro evitar los errores del pasado y adaptarse a un mundo cambiante? Entre sueños y ruinas. Desde las islas hundidas de Dubái hasta las pistas vacías de Berlín, estas megaconstrucciones nos recuerdan que el progreso no es inevitable, que incluso con los mayores presupuestos, el mayor talento y la mejor tecnología, podemos fallar. Pero también nos enseñan algo más poderoso, que cada estructura, incluso las que fracasan, deja una lección. En cada columna agrietada y cada túnel sin salida, hay conocimiento valioso. Y quizás en ese conocimiento está la base para construir el futuro que realmente queremos. Es posible que los mayores fracasos de la humanidad contengan las claves para construir un futuro mejor. Ahora que conoces estos desastres, pregúntate, ¿qué otros megaproyectos están hoy en camino de convertirse en los errores del mañana? Si este video te dejó reflexionando sobre los límites de la ambición humana, suscríbete a nuestro canal. En Megaconstrucciones, Visionarios e Innovadores, seguimos explorando los proyectos más imponentes y misteriosos del mundo. Únete a nuestra comunidad de visionarios y sé parte de la conversación que está dando forma a nuestro mundo. Desde gigantes que desafiaron la gravedad hasta estructuras que redefinieron la historia, hay mucho más por descubrir. Si quieres que exploremos más historias como esta, deja un comentario abajo y dinos cuál megaconstrucción te gustaría ver analizada. Sigue construyendo tu conocimiento con nosotros y, juntos, daremos forma al mundo del mañana. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente informado y recuerda, tú también eres parte de la historia de la innovación humana.